Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver o les voy a enseñar cómo crear un portafolio para el retiro usando ETFs. Antes de comenzar, quiero hacerles esta pequeña introducción y advertencia, por decirlo así. Una recomendación es que todos deberíamos tener un ahorro para el retiro o nuestra jubilación. Si bien creo que en la mayoría de los países cada vez son menos las personas que se jubilan en un fondo de pensión tradicional y ahorrar dinero pues no es suficiente en estos casos, dado que este va perdiendo el valor debido a la inflación. Ahorrar dinero es el primer paso, pero el segundo paso es la inversión de ese dinero en instrumentos que te den una rentabilidad que por lo menos supere la inflación y, por qué no, que te permita crecer tu dinero. Hay otros factores a tener en cuenta antes de pasar al tema técnico de los ETFs y es el tema del ahorro. Yo insisto en que esto debe ser lo principal, debe ser el primer cambio que debes realizar en tu vida, en tu estilo de vida. Tiene que ver con organizar tus finanzas y empezar a ahorrar lo que puedas. Esto es una carrera a largo plazo, esto está planteado para que tú crees tu portafolio a 20, 25 años, dependiendo de la edad que tú tengas y a la edad en la que te desees retirar con estas inversiones. La edad es importante, dado que nos da el horizonte de cuánto tiempo tenemos para invertir. Mientras más joven comencemos, pues mucho mejor, porque tenemos más tiempo. La educación es otro factor bastante importante, ¿sí? Y eso yo lo aporto gratuitamente en todo mi canal de YouTube y en la página de Trainology.com, en donde está toda la educación básica, intermedia y avanzada para invertir en bolsa. Pero en este caso de ETF solo necesitas aprender lo básico, y es a utilizar un broker y comprar y vender ETFs, que es lo que vamos a hacer en este video. Dedicación, obviamente necesitas un deseo, querer, si querer hacer algo, querer lograrlo y dedicarle tiempo. Miren, no se dejen engañar de nadie, el dinero fácil no existe en ningún modelo de negocio, en ninguna situación de la vida el dinero fácil es real. Todo necesita esfuerzo y dedicación. Y este va a necesitar más paciencia que otra cosa porque esto es a largo plazo. Recuerden, la idea de este portafolio es que sea a largo plazo. Comencemos entonces la pregunta de por qué ETFs. ¿Sí? Todo el mundo ha escuchado las acciones, tales empresas, empresas de tecnología, empresas de finanzas, empresas de consumo, o sea, una cantidad de cosas, pero esa diversidad tan grande o ese mundo tan grande de cosas, de oportunidades, pues de alguna manera nos complica la vida a nosotros como inversionistas porque la investigación debe ser muy exhaustiva para poder elegir entre las 5.000 o 10.000 compañías que hay en la bolsa americana, pues cuáles son las adecuadas. Entonces, un ETF, que si no lo sabías es simplemente un fondo de inversión que cotiza en bolsa, es decir, estas personas que administran el fondo hacen toda la investigación, usan tecnología, tienen expertos, tienen una cantidad de herramientas con las cuales eligen las acciones individuales y las agrupan en un fondo. Y ese fondo lo ponen a cotizar en bolsa para que personas como tú, como yo, pues lo compramos o lo vendamos, ¿sí? De acuerdo a nuestras necesidades. Entonces el trabajo duro lo hacen ellos. Nosotros, hablando de ETFs, pues solo nos vamos a enfocar en seleccionar algunos ETFs para diversificar el portafolio. La diversificación obviamente está incluida en un ETF. Un ETF, por ejemplo, un fondo de inversión cotizado puede tener una diversidad de empresas por dentro de tal manera que de hecho solo el ETF como tal ya tenga una diversificación interesante. Y además si tú tienes ese y otro y otro y otro ETF, pues a la final va a ser mucho más diverso que seleccionar empresa por empresa. Los ETFs tienen un costo de comisiones bastante bajo, algunos tienen un costo más elevado que otros, y yo he seleccionado para este video los que más bajo costo tienen precisamente para que esto no sea un problema. Y la simplificación, porque solamente es
elegir los ETFs, hacer una ponderación de porcentajes y con el capital disponible comenzar a comprar y a comprar. Por eso vamos a elegir ETFs en este video específico. Hago un paréntesis. El trading en la bolsa, utilizando instrumentos apalancados como opciones, obviamente si tú lo sabes utilizar vas a tener una rentabilidad mucho más alta que si usas ETFs. Los ETFs van a tener una rentabilidad modesta porque estás invirtiendo a largo plazo y estás obviando todo esa investigación exhaustiva, ese análisis exhaustivo, ese aprendizaje que necesitas. Eso, digamos que tiene ese sacrificio por aprender todo eso, pues tiene su recompensa, que es lo que vemos en el trading. Pero aquí yo quiero enfocarme en algo más pasivo, algo para personas que no quieran aprender trading, que no les interese tanto estresarse, pero que sí quieran de alguna manera estratégica ir creando su plan de retiro a largo plazo. ¿La edad importa? Claro que sí, la edad nos va a definir qué ponderación del portafolio tenemos que tener. ¿Por qué? Porque se supone que si tú eres más joven puedes asumir más riesgo, porque tienes mucho tiempo para recuperarte en caso de que tengas algún problema. Si tú eres mayor, pues tienes que asumir mucho menos riesgo porque ya no te queda tiempo para reaccionar ante una crisis y entonces debes arriesgar mucho menos dinero. Entonces es importante que te ubiques en qué edad estás para en base a eso pues seleccionar una ponderación adecuada. Yo ahorita te voy a dar unos ejemplos estándares de eso. Mientras más tiempo tengas, menor puede ser la cantidad de ahorro, ¿sí? Y es normal porque cuando estás más joven, estás apenas empezando tu vida, pues tus ingresos suelen ser menores que los que tiene una persona ya de 40 a 45 años que ya tiene una carrera profesional por delante y tiene unos ingresos mucho más altos. Entonces no te preocupes si tú eres muy joven y estás empezando con poco dinero de inversión, porque la idea es que eso progresivamente lo vayas aumentando a medida que vayas generando más ingresos y que las inversiones te vayan dando más rentabilidad. Un ejemplo clásico de portafolio o de la distribución, esto pongo un asterisco porque esto está en la red, esto no es un secreto, esto lo recomiendan muchas compañías de fondos de retiro en Estados Unidos. Simplemente yo pongo la información acá de lo clásico, cómo funciona. Y es que si tú tienes 10 años o más para invertir, es decir, estás ya muy mayor, porque solo te quedan 10 años o más, digamos que el porcentaje para acciones sería un 50%, que es el instrumento más volátil, más riesgoso, entonces por eso te lo ponen al 50%, en bonos o en cash, en dinero, un 30% y en ETFs un 20%. 20 años o más y así va progresivamente subiendo y cuando tienes 40 años o más, que sería una persona que estuviese cercana a los 20 años, una persona muy joven, pues tiene la posibilidad de subir hasta el 75%, es decir, meterle la mayor cantidad de dinero al más riesgoso, obviamente para obtener mejor rentabilidad. Bonos al 5%, los bonos son solamente como para cubrirse en ciertos momentos y los ETFs un 20%. Ubícate más o menos ahí y sabrás más o menos qué porcentaje vas a tener que disponer entre acciones, bonos y ETFs. Pero, otro paréntesis, en este caso, las acciones las vamos a reemplazar por ETFs, ¿ok? Para que quede 100% de ETFs. Esto con el objetivo, nuevamente, de disminuir mucho la volatilidad del portafolio, ser lo más simple posible. Y esto va enfocado a personas que definitivamente no quieren hacer ninguna investigación de acciones, de buscar las mejores, las que tienen más potencial de este sector, que tenga dividendos, que no tenga, que tenga una proyección de crecimiento, que tenga una cantidad de cosas que eso hace muy complejo la inversión. En este caso vamos a elegir unos ETFs básicos y con eso nos vamos. Vamos a reemplazar los stocks, como les dije, las acciones. Entonces podemos utilizar índices para invertir en todo el mercado, ¿sí? Recuerden que un índice clásico como el S&P 500 pues tiene concentrado dentro de sí las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces ahí de alguna manera estás invirtiendo en toda la economía americana sin irte específicamente por una u otra compañía, porque eso lo hace mucho más riesgoso. Entonces podemos usar el BTI o el BO. Ahorita los vamos a ver que son ETFs de Vanguard,
que son de muy bajo costo y cotizan como siguiendo los índices americanos. Y también podemos invertir en sectores específicos para diversificar un poco. Entonces tenemos el XBI, XLE, XLF, XLI, XLK y XLU. Ya vamos a ver qué significa cada uno, pero esto corresponde a cada uno un sector económico. Por ejemplo, el sector financiero, el sector de utilidades, el sector de tecnología, el sector de biotecnología, ¿sí? Para darle una posición global a nuestro portafolio y que se mueva de una manera menos volátil, porque cuando de pronto algún sector sube, otros pueden bajar y se pueden neutralizar, digamos que el portafolio a largo plazo. El objetivo es eliminar la búsqueda de acciones individuales, que es bastante complejo, y disminuir la volatilidad, por lo que les acabo de decir, y también de optimizar el capital que tenemos. Respecto a los bonos y el cash, pues vamos a utilizar para los bonos el ETF BND, que ya lo vamos a ver en qué porcentaje lo deberíamos que hacer, y el cash, pues yo recomiendo utilizarlo en metales preciosos, como el oro y plata, para combatir la inflación cuando la haya. Entonces, o sea, en vez de tener dinero, no sé, X cantidad en dólares, pues tenerlo una cantidad invertida en metales preciosos. Entonces, en este caso sería el IAU, que sería el oro, y el SLB, que sería la plata. Y otros ETFs, para salirnos un poco de lo que son las acciones, pues vamos al tema del real estate o la propiedad raíz. Voy a utilizar el BNQ. Este ETF concentra pues ese sector de propiedad inmobiliaria en Estados Unidos. Y aún más vamos a diversificar usando este que se llama el VXUS, que es un fondo de Vanguard también, que de alguna manera invierte en empresas extranjeras para mitigar el riesgo de concentración en un solo país y poder tener una diversificación inclusive geográfica. ¿Sí? Porque no todo va a estar en Estados Unidos. Este fondo cotiza con empresas europeas y asiáticas y eso pues hace que se diversifique muchísimo más el portafolio. Este sería pues el listado de ETFs propuestos acá. Recuerden que esto es simplemente una propuesta muy simple. Esto se llama un lazy portfolio o un portafolio perezoso y básicamente es por eso, porque tú eliges los ETFs y no te dedicas sino a comprar y no haces ningún tipo de investigación. Muchas personas lo hacen. Ya les dije, este lazy portfolio pues tiene una rentabilidad promedio un poquito mayor a la bolsa como tal. Yo ya lo he simulado varias veces en varios años y por ejemplo la bolsa generalmente o el S&P 500 tiene una rentabilidad anual del 8 o 9% en promedio. Este portafolio de ETFs tiende a tener una rentabilidad entre el 11 y el 12% anual, ¿sí? Que está un poco mayor que la bolsa. Y obviamente hago un paréntesis, el trading de opciones o el trading activo, por decirlo así, puede ser acciones u opciones. Si lo haces bien, tiende a ser un poco mayor. Esta sería entonces el listado. El BTI es el Vanguard Total Stock Market, con un peso del 23%. Esto lo puedes ajustar tú a tu gusto, ¿sí? Pero esto es una simple recomendación básica. 23% en esto. Este es todo el mercado. Estás apostando a todo el mercado en el 23% del capital. El VO, que es el Mid Cap, estás aportando el 23%. El Mid Cap te da una mezcla de beneficios entre el Big Cap, ¿sí? Y el Small Cap, donde las acciones o las empresas que pertenecen a este índice pueden tener ganancias explosivas porque pues están en un valor de mediana capitalización y pueden subir exponencialmente y eso te puede dar beneficios a largo plazo. El XBI es el de biotecnología, un 5.3% podría ser razonable. El sector energético, un 2.8%. El sector financiero, que sería el XLF, puede ser un 4.8%. El XLI, que sería el sector industrial, un 5.3%. El XLK, que sería el sector tecnológico, un 5.3%. El sector utilitario, que sería el XLU, un 4.8%. Ahí vamos todo lo que son sectores y mercado en general. Esto es como el grueso del portafolio, lo que nos puede dar la mayor cantidad de retorno. Recuerda que esto tiene dividendos
que podrían reinvertirse y también vamos a ganar por la valorización. Luego entramos a lo que es más defensivo, que serían los bonos, el BND, que es el ETF de Vanguard para el mercado total de bonos, un 3.3%, el IAU que sería en oro, otro 3.3%, el SLB que sería la plata, 3.3%, el BNQ que sería la propiedad inmobiliaria, sería un 2.8%, y el internacional que sería el mercado internacional excluyendo todo lo que es Estados Unidos, un 5.2%. Pues este total sería el gran 100% de nuestro portafolio. Esto es una propuesta, hay muchísimos más. Lo que pasa es que estos son como los más comunes, los más líquidos y también que tienen muy bajo costo. ¿Cómo a partir de esto formo el portafolio? La gran pregunta. Entonces, si por ejemplo tú vas a empezar hoy con $10,000, que es tu capital inicial, estoy colocando un ejemplo, pues pondera, sácale el porcentaje a esos $10,000 de 23, 23, etcétera, etcétera, haz tu tabla y ese dinero, esa cantidad de dinero, sin importar las acciones, vas y la metes o compras cada uno de estos ETFs, simplemente lo dejas ahí, o sea, utilizas el 100% de los $10,000. Ahora, si al siguiente año, que es lo recomendable, tú vuelves y ahorras otro dinero, supongamos que ahorraste $5,000 en todo el año, que es una forma de hacerlo, pues puedes volver a coger esos $5,000 y volver y comprar todos los ETFs en un porcentaje adecuado, ¿sí? Respecto al que tú organices, y así lo haces durante los 15, 20 años, no sé cuántos años lo vas a hacer. Cada vez que tú tengas el dinero ahorrado, lo inviertes, y lo inviertes, y lo inviertes. Esa es la forma fácil, sin pensarlo, ¿ok? Esto se puede convertir en algo más complejo, que eso puede hacer la diferencia en la rentabilidad. Por ejemplo, si yo en vez de coger los $10,000 y los meto todos sin ver nada, sin ver dónde está, y si yo sé un poquito de análisis técnico, pues yo me reservo el dinero y empiezo a invertir cuando vea un retroceso, cuando llegue a una media móvil, yo voy comprando y comprando y comprando porque estoy comprando a mejor precio. Porque si yo lo hago así sin mirar, probablemente esté en el techo del mercado y pues vaya a estar mucho tiempo perdiendo dinero temporalmente. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Por eso esto es un portafolio para el retiro. Esto va a muchos años, a más de 10, 15, 20, 25 años. Hay gente que tiene 30, 40 años para invertir, que son los más jóvenes, pues tienen que pensar en ese horizonte. Lo importante es que cada vez que ahorres, hagas la inversión, porque es la única forma de ir creciendo y creciendo el portafolio con los ahorros, con las rentabilidades y con los dividendos, que la idea es que los dividendos los reinviertas en tu portafolio. Otras recomendaciones, que ya he hablado de algunas, es aportar ahorros frecuentemente, ¿sí? Esto personalmente yo lo hago anual, ¿sí? Yo hago un ahorro anual y a final de año cojo esa cantidad de dinero y la meto en mi fondo de retiro. Otras personas que de pronto viven en un país como en Estados Unidos, que es más sencillo, pues programan los ahorros mensuales, entonces le debitan de su cuenta mensualmente, que también está bien, ¿sí? Entonces lo importante es que hagas ese aporte frecuente. Reinvertir los dividendos es importantísimo, ¿sí? Piensa que esto es para tu retiro, esto no es para sacar dinero hoy e irte a comprar algo, esto es para tu retiro, ¿ok? Entonces reinvierte los dividendos. Hay que revisar periódicamente y rebalancear, ¿sí? En algún momento, porque puedes cometer errores o puede valorizarse mucho algún fondo u otro, entonces tienes que sacar un reporte de lo que tienes, ponderarlo al dinero y ver cuán diferente está la realidad de lo que tú estás esperando, y si tienes que rebalancear, pues lo vas haciendo para que mantengas el porcentaje deseado de inversión. Otra es comprar con análisis técnico, como les dije, revisando medias móviles, retrocesos, etcétera, para ser un poquito más selectivo a la hora de comprar, y eso puede mejorar mucho los rendimientos a largo plazo. Otro factor importante es que cuando tengas 100 acciones de algún ETF, cuando llegues a tener 100 acciones, porque esto va a ser, a menos que empieces con $500,000, puedes comprar ya 100 de cada una, pero si empiezas con poquito, pues vas a tener que comprar 3, 4 acciones, una, y ir subiendo,
y con los años eso va a ir subiendo a tener las 100 acciones. Cuando llegues a las 100 acciones, pues puedes vender calls para crear una cover call y sacarle incluso más rentabilidad a tu portafolio del retiro de una manera fácil. También puedes hacer cover strangles, un poquito más avanzado, pero los que saben de trading de opciones saben a qué me refiero con esta estrategia. Simplemente si tienes las 100 acciones, vendes un strangle, que es una put y una call out of the money, y eso va a generar muchísimo más rentabilidad también a largo plazo. También naked puts, podrías hacerlo, y tener mucha paciencia porque esto es de años. Miren, el mayor error de todos es que quieren el dinero ya. Pero recuerden que esta idea es solamente para un portafolio de retiro. Esto puede diferenciarse del trading. Tú puedes dejar este portafolio a un lado, es el de retiro y lo manejas así, y te puedes ir con otra cuenta a hacer trading, scalping, lo que quieras tú sacar en el día a día, ¿sí? Ahí puedes jugar si quieres matar la ansiedad o lo que sea. Pero en cuanto a este portafolio, muchísima paciencia, es que son 20 años, ¿sí? No son 2 horas, no son 2 días, son 20 años que tienes que hacerlo y hacerlo. Y créeme que al final, si cumples todo, haces todos los ahorros y haces las inversiones y la bolsa se comporta como siempre lo ha hecho, que no importa los retrocesos que tenga, al final va a crecer, pues puedes de alguna manera retirarte con una muy buena cantidad y cumplir el objetivo para lo cual está hecho eso, es que a los 60, 65 años te retires, dejes de trabajar, dejes todo, vendas todo tu portafolio y con ese dinero pues puedas vivir el resto de tu vida tranquilo. Y ya para terminar, por favor no te olvides de suscribirte a Trainology.com, ahí encontrarás gratuitamente todos los videos de educación, de inversiones, de trading, etcétera, etcétera, para que aprendas en modo de curso y lo mejor es que todos totalmente gratis. Y el canal de Discord también te puedes suscribir, el enlace está en los comentarios del video para que participes de la comunidad, preguntes, ayudes a los demás y de alguna manera todos nos ayudamos entre todos a tener unos mejores resultados como traders o como inversores. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.